Hola, ¿cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la teoría sin nada más que decir. Vamos con el video. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Makashi Kishimoto, ni tampoco el fic es mío, siendo propiedad de Manstein 1943. Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 25, POV Naruto. Días después, en la aldea oculta entre los remolinos. Ahora mismo todas las fuerzas de la aldea oculta entre los remolinos y la población civil está llegando para el entierro de mi abuelo y de las fuerzas shinobis que murieron durante la batalla que tuvo con dos Akatsukis, Itachi Uchiha, el hermano mayor del estúpido de Sasuke, y Kisame Oshigaki, uno de los espadachines de la aldea oculta entre la niebla. Al parecer la misión de estos dos era completar mi captura fallida de hace 7 años, pero mi abuelo consiguió acabar con ellos después de explotar todo lo que tenía cercano a unos 200 metros de distancia a su posición. Lo que más me sorprendió de esa técnica, es que aunque explote y acabes con tu vida y los de tu alrededor, los cuerpos de los caídos seguían en el suelo muertos, como si nunca hubiera habido una explosión que hubiese acabado con sus vidas. Lucía. Naruto-kun, ya es la hora. Me comenta Lucía-chan con su máscara y traje de Anbu puesto, haciendo que yo asienta con la cabeza deprimido completamente. No te culpes por las acciones de tu abuelo, todos en su posición habríamos hecho lo que él hizo para protegerte. Me dice para intentar que deje de pensar tanto en negativo, pero era algo casi imposible. Llevo una semana así y, lo único que he ordenado por el momento era que mis hermanos menores y Kushina viniesen a la aldea oculta entre los remolinos para el funeral. Naruto. Si hubiese ido más rápido posiblemente pudiera haberlo salvado. Me dije sabiendo que eso era imposible, pero en estos momentos siento que mi mundo se desmorona por momentos. Mi abuelo había sido uno de mis pilares para sostenerme y no pensar solo en vengarme de la aldea oculta entre las hojas, pero para estos momentos solo pienso en acabar con los malditos de Akatsuki. ¿Habéis conseguido recolectar alguna información sobre el paradero de estos malditos o algo parecido? Le pregunto porque en estos momentos quiero vengarme de los bastardos que me han arrebatado a un ser querido. Lucía. Parece ser que venían de la aldea oculta entre la lluvia después de investigar sus anillos que portaban. Me respondió para darme el informe con toda la información extraída. En eso lo sello en un rollo, para vestido con un kimono negro avanzar hacia donde va a ser el enterramiento. Después empecé a dirigirme hacia donde se ubicaban la gente de la aldea y, al subir la cabeza observé una foto de mi abuelo, haciendo que apreté mis manos con fuerza, pero tuve que dejar de hacer eso al fijarme en la abuela Carla, que desde lejos se notaba que era la que más estaba destrozada por la pérdida de Yamato. Naruto. Abuela. Fue lo único que pude decir con un hilo de voz casi sin que se escuchase, para que la abuela me abrace con fuerza, mientras escucho su llanto sabiendo que no puedo calmarla, porque yo estoy igual, pero tengo que preocuparme por mi gente. No te preocupes, los que hicieron esto pagarán con su vida, te lo prometo como miembro del clan Uzumaki. Le prometí mirando a la foto del abuelo con una cara llena de odio por los Akatsukis. Ya tenía que aguantarles por antes perseguirme por Kurama, pero ahora se había vuelto demasiado personal como para dejarles a un lado. Pasaron las horas y observé en la entrada de la aldea, como el grupo de 100 ambus que les había mandado a escoltar a la familia Namikaze Uzumaki a la aldea estaba llegando. Anbu del remolino 999. Mi señor, la misión ha sido todo un éxito. Me comenta, para yo solo asentir con la cabeza. Naruto. Podéis retiraros, yo me encargo. Les digo para que obedezcan mi orden. Me gustaría que vinieseis en otras circunstancias, pero no ha podido ser posible. Les comento, para ver a mis hermanos menores destrozados por la muerte de un familiar que no han podido ver con sus propios ojos y abrazarles con todas mis fuerzas, pero la que está destrozada es Kushina. Kushina. ¿Quiénes han sido? Me pregunta demandando los nombres de los asesinos del abuelo. Al parecer los ambos no les dijeron quiénes habían matado al abuelo. Naruto. Akatsuki. Solo dije una palabra como respuesta para observar cómo su chakra se llenaba de odio por conocer quiénes habían sido. Entre su grupo habían sido Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. Comenté para verles directamente a la cara y por la expresión que habían dado, me habían leído la mente. Minato. ¿Piensas ir a por ellos, verdad? Me pregunta Minato con voz seria. Naruto. Les voy a hacer pagar todo lo que han hecho a esta aldea. Si queréis ir a ver al abuelo mandaré a un Anbu a que os guíe hacia su tumba. Yo ahora tengo que acudir a una reunión con el consejo de la aldea. Les respondo con una mirada que prometía mucho dolor a mis enemigos, para marchar hacia la torre del maestro Uzukage, mientras Menma, Naruto y sobre todo Mito no querían separarse de mi lado, y hasta yo no quería hacerlo, pero una reunión estaba esperándome. Fino.
Naruto POV normal sala del consejo de la aldea oculta entre los remolinos. Observamos cómo el consejo de la aldea oculta entre los remolinos se reunía con un aire de tristeza por la pérdida de su maestro Uzukage, una persona muy querida en la aldea, pero a la vez con ganas de venganza contra los mandos de los shinobis que vinieron a su aldea. En eso entra nuestro protagonista con una armadura muy parecida a la que se llevaba Madara Uchiha o Hashirama Senju de colores verdes para el camuflaje, pero esta tenía en el centro un remolino de color rojo sangre. También llevaba la katana de su abuelo y, desde lejos se notaba el enfado y tristeza que estaba en su cuerpo. Naruto fue caminando lentamente hasta sentarse en el sitio que ocupó en asiento que perteneció a su abuelo antes de él y, seguidamente se instaló un silencio incómodo que nadie quería romper por respeto a nuestro protagonista. Naruto. La reunión del consejo de la aldea oculta entre los remolinos comienza. Dijo Naruto con voz de mando para que todos se pusieran serios de nuevo, hemos sufrido un ataque por parte de Akatsuki. Comento con rabia cada palabra sobre eso, la aldea oculta entre la niebla quería atacarnos a espaldas de su maestra Mizukage. Dijo después, además la aldea oculta entre las hojas se encuentra en guerra civil, entre los partidarios del cuarto maestro Hokage y los partidarios del viejo halcón de guerra y consejero de esa misma aldea, Danzo Shimura. Comenta lo que más cercano estuvo hace unos días atrás. Kimimaro. Los movimientos de las aldeas ocultas entre la nube, roca y sonido se han notado rápidamente. Están planeando lanzar un ataque contra nuestra aldea pensando que como estamos de luto por los caídos, no vamos a poder defendernos. Comunica el líder del clan Kaguya, mientras que el consejo de Ufu escuchaba sin decir ninguna palabra. Iván. Sabemos que una fuerza de más de 10.000 shinobis de la aldea oculta entre las hojas está planeando atacar el país de las olas, con el objetivo de saber nuestras rutas marítimas y nuestros aliados. Creo que el Ichimura está nervioso por si entramos en guerra contra Konoha. Dice Iván la información que había conseguido antes de venir a la aldea. Carlos. Por lo que sé, la fuerza enemiga que nos podemos encontrar en combate es alrededor de unos 50.000 efectivos, pero no estoy del completo seguro por no haber verificado la información a tiempo, dice Carlos sabiendo que la información que estaba contando no era 100% veraz. Saúl. La fuerza naval de la aldea oculta entre la niebla ha sido debilitada. Hemos dejado incisos para que piensen que el ataque ha sido provocado por los de Kumo, pero sabemos por la información extraída por parte de los supervivientes, que el plan de estos asaltos es retirar a la maestra Mizukage de su puesto, porque el consejo de su aldea es muy reacio a que ellos se mantengan al margen de un conflicto contra nuestra gente, porque piensan que vamos a ser fácilmente derrotados y que son lo suficientemente poderosos para ganarnos, aunque hayan salido de una guerra civil. Comenta Saúl, la información extraída de los pocos Jounins de Kiri que habían sobrevivido de la batalla contra la flota de Uzu, les habían dicho que esa misión era del consejo y no orden directa de la Mizukage. Naruto. Vosotros seguiréis con la misión establecida, mientras yo organizo un ejército para asaltar la aldea oculta entre la lluvia como forma de represalia por el ataque sufrido al mando de mi abuela. Además Kitsune junto a 500 miembros del clan Uzumaki se adentraran en tierras del país del fuego y aniquilaran a todos los partidarios de Danzo posibles. Mientras tanto yo me quedaré a esperar el ataque de estos necios, pero cuando se lancen contra nosotros, Carlos cargará junto a sus 20.000 efectivos por su retaguardia y acabaremos con los máximos enemigos posibles, hasta que se rindan, mueran o se retiren. Dice nuestro protagonista, que al acabar de hablar agarra el sombrero del maestro Uzukage, mi abuelo se sacrificó por esta aldea y su gente, yo intentaré hacer lo mejor posible para honrar su memoria y el de los anteriores ejército para asaltar la aldea oculta entre la lluvia como forma de represalia por el ataque sufrido al mando de mi abuela. Además Kitsune junto a 500 miembros del clan Uzumaki se adentraran en tierras del país del fuego y aniquilaran a todos los partidarios de Danzo posibles. Mientras tanto yo me quedaré a esperar el ataque de estos necios, pero cuando se lancen contra nosotros, Carlos cargará junto a sus 20.000 efectivos por su retaguardia y acabaremos con los máximos enemigos posibles, hasta que se rindan, mueran o se retiren. Dice nuestro protagonista, que al acabar de hablar agarra el sombrero del maestro Uzukage, mi abuelo se sacrificó por esta aldea y su gente, yo intentaré hacer lo mejor posible para honrar su memoria y el de los anteriores maestros Uzukages. Comenta para terminar la reunión después de aclarar algunos detalles sobre las estrategias y movimientos de las tropas. POV normal campamento militar de la aldea oculta entre la roca.
Nos situamos en la frontera del país de los campos de arroz y el país de las aguas termales, que se sitúa un campamento militar de unos 18.000 shinobis de la aldea oculta entre la roca bajo el mando de Kurotsuchi, la nieta del tercer maestro Tsuchikage. Akatsuchi. Debemos esperar a que las fuerzas de la aldea oculta entre el sonido y de la aldea oculta entre la nube lleguen a esta posición y marchar hacia la aldea oculta entre los remolinos, para acabar de una vez por todas con los bastardos del clan Uzumaki. Comenta Akatsuchi, uno de los shinobis más leales al tercer maestro Tsuchikage. Jounin de la Roca 5. No, debemos lanzarnos ahora que no se lo esperan o esperar a reunirnos con los del sonido y marchar de una vez por todas sobre esos inútiles isleños. Le rebate uno de los Jounins bajo el mando de un batallón de shinobis. Capitán Ambu de la Roca 77. Tendríamos que asaltar ya a los Uzumakis, seguramente ellos se esperen a que nos unamos a las fuerzas de la aldea oculta entre el sonido o de la nube y, que marchemos sobre su hogar. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Comenta uno de los capitanes al cargo de las fuerzas ambos de la aldea oculta entre la roca. Kurotsuchi. Y callaros de una maldita vez. Les gritó Kurotsuchi cansado de escuchar discutir a los subordinados bajo su mando, esperaremos a reunirnos con nuestros aliados y a ver qué hacen los Uzumakis, no creáis que va a ser fácil derrotarlos. No sabemos cuántos Uzumakis quedan con vida en su aldea, pero quitando eso de lado tengo que recordarles que nuestro enemigo consta de una fuerza shinobi que no son Uzumakis. Les recuerda Kurotsuchi que las fuerzas armadas de la aldea oculta entre los remolinos no son solo Uzumakis, sino que también hay shinobis normales o de otros clanes, pero además ordenando esperar a que las fuerzas de su alianza organizasen juntas para no tener problemas a la hora de las batallas. Jounin de la Roca 9. ¿De cuántos shinobis disponen las fuerzas aliadas? Le pregunta uno de los Jounins leales a Kurotsuchi y que no le contradijera cualquier orden que mandase. Kurotsuchi. Orochimaru nos manda la mitad de sus fuerzas, unos 6.000 shinobis para darnos apoyo en la guerra, a la vez la aldea oculta entre la nube nos manda a su Jinchuriki a mando de una fuerza de 30.000 shinobis, un tercio de todas sus fuerzas. Le responde a la pregunta formulada por uno de sus Jounins. Akatsuchi. Sabiendo la fuerza que contiene el ejército de la aldea oculta entre la nube, dudo mucho que 18.000 shinobis de 70.000 sean una gran fuerza para imponer nuestro mando. Comenta preocupado Akatsuchi sabiendo que, como la fuerza de Kumo era superior a la suya, tendrían que seguir las órdenes del hermano menor del maestro Raikage. Jounin de la Roca 5. Me niego a seguir las órdenes de los shinobis de la aldea oculta entre la nube, ellos son inferiores a nosotros. ¿Cómo quieres que estemos bajo el mando de ellos? Le pregunta agresivamente a Kurotsuchi por tener que seguir órdenes que, según sus palabras eran unos inferiores e inútiles comparados con su aldea. Kurotsuchi. Si quieres ves a hablar de ese tema con mi abuelo, creo que le encantará saber tus motivos. Le dice con una sonrisa haciendo que el Jounin que estaba cabreado antes, se asuste de golpe por tener que explicar a su Tsuchikage el porqué de no seguir órdenes ajenas. Mientras tanto con Kitsune, Lucía, observamos como un batallón de 1000 shinobis de la aldea oculta entre las hojas se movilizaba con un cargamento de materiales para forjar armas para un asalto que estaban organizando, con el objetivo de debilitar a las fuerzas leales al rayo amarillo de Konoha. Jounin de la hoja leal a Danzo 45. No entiendo el por qué debemos hacer esta estúpida misión de escolta cuando tendríamos que estar masacrando a los traidores al servicio del Namikaze. Pregunta uno de los Jounins de la misión con enfado en su voz, porque sentía que estaba siendo humillado haciendo una misión de escolta, de alta importancia para la aldea, pero él quería sangre de sus enemigos. Ambu Raid 45. Cállate o estarás haciendo este tipo de misiones todo el tiempo hasta que Danzo-sama lo vea conveniente. Le responde uno de los Ambus Raid amenazando al Jounin. Mientras las fuerzas leales a Danzo, que se componían de 200 Ambus de raíz, 200 Jounins y 600 Chunins marchaban hacia su aldea natal, a sus flancos una fuerza de 500 Uzumakis bajo el mando de Lucía Uzumaki, alias Kitsune estaban esperando el momento idóneo para atacarles. Ellos habían causado bastantes estragos a las fuerzas del Shimura, consiguiendo asesinar en lo que llevaban en las tierras del País del Fuego un total de 800 shinobis leales a Danzo liquidados de una forma brutal. Kitsune, Lucía, esperad a mi orden para atacar. Les dice a sus hombres cercanos a la vez que haciendo señas con sus manos avisando a la mitad de sus hombres, que se encontraban posicionados en el otro flanco. Los minutos pasaron hasta que de repente, los shinobis de la aldea oculta entre las hojas que se posicionaban en el centro de la formación fueron masacrados por jutsus de elemento viento. Kitsune, Lucía. Y no dejéis a ningún bastardo de Konoha leal al último Shimura con vida.
Gritó la orden Lucía para lanzarse con sus camaradas del clan al ataque, sorprendiendo a los shinobis de Konoha, haciendo que algunos caigan muertos en pocos minutos, mientras que otros se recompusieron rápidamente de la sorpresa, para comenzar a defender la caravana de recursos de los isleños de la aldea oculta entre los remolinos. La batalla como tal se podía decir más una carnicería y derrota decisiva por parte de los leales a Danzo, porque a los pocos minutos la mayoría con la que contaban los enemigos de los Uzumakis fue destruida con mucha facilidad, para que los 50 supervivientes, que eran Jounins en su mayoría con un par de ambush, quedasen rodeados por todos los Uzumakis asaltantes. Jounin de la hoja leal a Danzo 145. Malditos Uzumakis, Danzo-sama les destruirá de la faz de la tierra. Les dice uno de los pocos supervivientes de la masacre, estando rodeado con sus restantes compañeros por los Uzumakis. Kitsune, Lucía. Bueno, es una pena que el Shimura nunca sepa de que fuimos nosotros. Le comenta Lucía bañada de sangre de sus enemigos junto a su katana clavada en los cráneos de uno de los tantos Chunins enemigos. Para después de ese comentario, Lucía extrajese su katana del cadáver del Chunin y con un movimientos muy rápidos hizo aparecer a un gran y poderoso dragón de elemento viento que arrasó con los restantes enemigos. Kitsune, Lucía. Revisad todo lo que haya de valor y el resto destruirlo. Los cuerpos de estos inuiles ya sabéis dónde dejarlos. Comunica Lucía para que sus miembros de clan obedezcan a su líder. País de la lluvia, aldea oculta entre la lluvia, base de Akatsuki. Observamos desde lo alto de una gran torre en la aldea oculta entre la lluvia, a un individuo de pelo anaranjado, y sobre todo unos ojos morados con un traje negro con nubes rojas como Itachi Kisame. Esa persona era Pain, el líder de Akatsuki. Pain estaba mirando el horizonte observando como una fuerza. Con el símbolo del remolino del clan Uzumaki rodeaba la aldea. Conan. Nagato, los que están rodeando la aldea son de tu clan, ellos pueden ayudarnos con tu estado de salud. Le dice Conan, compañera del mencionado Pain o Nagato. Ella tenía el pelo azulado y piel pálida, nota de autor. Al menos para mí. Pain. Nagato Uzumaki está muerto, ahora está Pain, un dios, y si los del clan Uzumaki o la aldea oculta entre los remolinos osan interponerse en mi camino para llegar a la paz, ellos sufrirán las consecuencias de sus actos. Le dice con voz dura, para rápidamente ir hacia la entrada de su aldea y, al salir de la misma observó como una fuerza de 15.000 shinobis de la aldea oculta entre los remolinos le observaban con grandes ganas de acabar con él. Capital del país del fuego. Observamos como en una gran fortaleza de estilo japonés con unos 10 niveles, dentro de ella el daimyo del país del fuego estaba teniendo una reunión con el cuarto maestro Hokage sobre la aldea oculta entre las hojas. Daimyo del fuego. ¿Con qué Danzo Shimura ha decidido empezar una guerra civil en la aldea oculta entre las hojas por el control de la misma? Le pregunta para confirmar la información que le había llegado por partes de sus informantes, de que diantres pasaba en su aldea Shinobi. Minato. Está en lo cierto Daimyo-sama. El consejero Danzo Shimura, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas shinobis, su propia división de ambos que técnicamente tendría que estar desmantelada y una fuerza de mercenarios, está actualmente gobernando la aldea. Le responde a la pregunta formulada por su líder con gran vergüenza por haber perdido la aldea contra un enemigo, aunque sea de su misma aldea. Daimyo del fuego. ¿Y de qué fuerzas dispones para esta guerra contra el Shimura? Le vuelve a pregunta para saber de qué fuerzas contaba el rayo amarillo de la aldea oculta entre las hojas, pero a la vez decepcionado con Minato y sobre todo con Hiruzen por no haber detenido al viejo halcón de guerra antes. Minato. Actualmente cuento con el apoyo de 20.000 shinobis bajo mi mando, mientras que Danzo hasta donde yo sé tiene una fuerza de cerca de 40.000 efectivos. Le responde a su pregunta pensando que ahora que sabe que fácilmente le superan 2-1, decidirá o no meterse o eliminarle para que haya paz en su país. Daimyo del fuego. Te llevarás a unos 22.000 de mis samuráis para ganar esta guerra, no creas entre el Shimura o tú, prefiero 1000 veces que estés en el puesto de maestro Hokage. Así que recoge a esos refuerzos que te estoy dando junto a tus fuerzas y destruye de una vez por todas al Shimura. ¿Me oíste, Minato? Porque esta será tu última oportunidad. Le comenta con voz dura amenazando al Namikaze, de que si perdía la guerra y a sus fuerzas, él mismo le cortaría la cabeza. Con voz dura amenazando al Namikaze, de que si perdía la guerra y a sus fuerzas, él mismo le cortaría la cabeza. Después de saber eso, Minato se iba de la sala junto a sus comandantes para reunir al ejército, a la vez que el señor del país del fuego miraba a uno de sus criados. Daimyo del fuego. Tú el que me sirve el té, llama a mis fuerzas y a los comandantes, y en la carta comunícales que su señor los necesita para la guerra contra las malas raíces de la hoja.
Le ordena a uno de sus criados, que obedece sin rechistar. Ahora veré cuánto estoy de oxidado desde la última guerra que libre. Espero que comandar mis fuerzas contra el Ishimura no provoque que los demás países ataquen mis tierras, porque no voy a tener piedad como mi padre. Pensó el líder del país del fuego en la guerra que se estaba metiendo. Pude Carla a las afueras de la aldea oculta entre la lluvia. En estos momentos observo como 6 personas con el Rinnegan se acercan donde estoy yo ahora mismo con detrás mío, una fuerza de 15.000 shinobis listos para lanzarse sobre ellos en forma de venganza por la muerte de Yamato-kun. Carla, ¿quién de vosotros es Pain? Les pregunto con un tono agresivo y lleno de odio por tener delante a la persona que mando a esos 2 shinobis a capturar a mi nieto y, que provocaron la muerte de mi difunto esposo. Pain. Nosotros somos Pain. Me responde uno mientras se señala a los 5 restantes. ¿Qué hacéis aquí? Pregunta con voz tranquila y sin sentimientos. Carla. 2 de tus hombres fueron a mi aldea natal para capturar a mi nieto, lo que consiguieron fueron sus muertes y las de mi marido. Así que lo que quiero como cualquier persona razonable es venganza. Por la muerte de los camaradas de mi aldea. Le respondo a la pregunta con el mismo tono de antes, consiguiendo que me mire como si fuera una mosca en el camino de una deidad. Como si estuviese metiéndome en medio de su objetivo principal. Pain. Deberíais rendiros y dejarnos al Jinchuriki del Kyuubi, lo podéis derrotar a un dios. Comenta con un tono amenazante por si denegamos su oferta, más bien exigencia, provocando que mi sangre hierva de rabia, para lanzar las cadenas de diamantina alrededor del que ha hablado. Carla. Puede ser que hayas derrotado a Anzola Salamandra, pero como líder de una aldea lo principal es la protección de tu gente. ¿Cómo quieres defender tu aldea si no paras de provocar a las grandes potencias shinobis? Aunque esté de acuerdo de que no tienen derecho a tener a los bijus como propiedad de su aldea y, sobre todo, tratarlos como armas. Le comento cabreada de verdad con poco a poco aumentando la presión en él, además de causar disturbios por todos lados, lo único que conseguirás con eso es que la guerra venga a esta tierra manchada con suficiente sangre. Le digo para ver cómo se cabrea por mi comentario final. Pain. ¿Cómo te atreves a hablar así a un dios? Lo que haga para conseguir la paz no es de tu incumbencia, Uzumaki. Me responde agresivamente, consiguiendo que mi paciencia llegue a cero y con toda la fuerza que puedo llegar a tener en las cadenas, arrancarles las extremidades y cabeza de un solo golpe. La reacción por su parte fue lanzarse contra, para que mis shinobis junto a mí, les carguemos para derrotarles. Fin POV Carla POV Gaara en la aldea oculta entre la arena. En estos momentos estoy mirando mi aldea mientras mis Kage Bunshin se encargan del papeleo. Kankuro. Gaara, las fuerzas están listas. Me comenta mi hermano Kankuro entrando en la oficina, haciendo que le tome completamente la atención, pero ¿estás seguro de movilizar a la mitad de nuestras fuerzas para dar apoyo a la aldea oculta entre los remolinos en su guerra contra las grandes potencias shinobis? Me pregunta por si estoy seguro de mi decisión. Gaara. Estoy completamente seguro de este movimiento, Kankuro, además de que estamos aliados con la aldea oculta entre los remolinos y no vamos a romper el pacto que hicimos, no vamos a ser la aldea oculta entre las hojas. Le respondo con seriedad en mi voz, además tú y Baki os encargaréis de defender la aldea con los 20.000 shinobis restantes, no me preocupo por la seguridad de la aldea, porque sé que está en buenas manos, le digo con una sonrisa confiando plenamente en mi hermano junto con Baki Sensei, para la defensa de la aldea en caso de ataque. En eso salgo de la oficina, no sin antes disipar a los Kage Bunshin, para marchar hacia la entrada de la aldea y ver a Temari junto a los 20.000 shinobis que vamos a dirigir para reforzar a los ejércitos de la aldea oculta entre los remolinos en su guerra. Temari, ¿estás listo para esto, hermanito? Me pregunta Temari con seriedad en su voz, porque voy a dirigir a una fuerza, que un porcentaje de ella solamente me consideran una ama. Que se puede desechar si me vuelvo lo suficientemente libre, es decir si no les obedezco sin rechistar cualquiera de sus órdenes. Gaara. No te preocupes, tengo todo pensando si tenemos algún motín, además que vamos a estar bajo el mando de las fuerzas de la aldea oculta entre los remolinos con casi toda seguridad, por eso no me preocupo cero, sé que los shinobis a los mandos de los ejércitos de la aldea oculta entre los remolinos, no tienen piedad con los motines o traiciones. Le respondo con tranquilidad diciendo todo. Esto en un tono para que todo el mundo me escuche, haciendo que varios shinobis se pongan tensos al instante. Minutos después de organizar todo, empezamos nuestra marcha hacia que al no ser devueltos diplomáticamente se tenga que hacer por la fuerza. Le responde una de los civiles con un temor en su voz 0Z, hasta tanto que mientras le explicaba la situación a su líder tartamudeaba por el miedo que le tenía a Mei. Mei, ¿me estáis diciendo que habéis intentado obligar a 2 clanes
establecidos en otra aldea, que originalmente era de nuestras tierras, a volver a su lugar de origen sin opción a decir que no? Le pregunta al civil con aún más enfado al ver que cabeceaba con rapidez, haciendo que su vida ya estuviese perdida. Primero me llamaréis por mi título, y para la siguiente vez que hagáis esta estupidez o no me llaméis por el título correspondiente, Ambú. Comenta Mei, para que de un chasquido de sus dedos un ambú de la niebla aparezca detrás del civil, para que de golpe un charco de color rojo salga del cuello del fallecido civil del consejo, con la espada del ambú manchada del líquido. Jounin del consejo 8. Mizukage-sama, ¿por qué ha hecho eso contra alguien del honorable consejo de la aldea oculta entre la niebla? Le pregunta con un tono de enfado por ver a su líder matar a alguien, que en su cabeza era inocente de morir por querer hacer que unos traidores vuelvan a su aldea natal. Lo único que consiguió fue el mismo destino que el civil. Mei. Desde ahora los bienes y propiedades de los señores Nakamura y Suzuki serán retirados por intentar tener más poder del que tienen que tener. Les comenta la maestra Mizukage a todo el consejo, consiguiendo que los miembros de tal poder en la aldea estén asustados al poder ver que sus bienes y propiedades sean expropiadas por su líder al intentar imponer su visión. POV normal en la aldea oculta entre las hojas, sala del consejo de la hoja. Nos encontramos en la sala del consejo de la aldea oculta entre las hojas, donde los miembros de dicho consejo se encontraban con un gran enfado por ver que la guerra civil no iba tan bien como ellos tenían planeado. Ellos tenían más efectivos, un lugar donde defenderse bien y sobre todo rutas por donde abastecer a su ejército y multiplicar sus fuerzas cada vez más, pero seguían estando en el mismo estado que después de la batalla de la aldea oculta entre las hojas, estancados. Y así, ¿cómo hemos podido quedar en este estado si tenemos más efectivos que ellos y ya han pasado varias semanas del inicio de esta guerra inútil? Pregunta el líder del clan Hyuga con un enfado comprensible entre todos los miembros del consejo, pero los que tenían una vaga idea del motivo de por qué estaban en esta situación, pero la mayoría del consejo, gran parte era los civiles del consejo que pensaban que si el bando del cuarto maestro Hokage estaba consiguiendo ganar, era gracias al demonio. Civil 5. Es por culpa del demonio, todos los problemas que estamos teniendo es por su culpa, y no cumplir su objetivo y morir. Responde uno de los civiles del consejo, porque en su cabeza todos los problemas que han tenido, tienen o tendrán en el futuro le van a culpar a nuestro protagonista, porque en su cabeza piensa que no pueden equivocarse, son los héroes de la aldea oculta entre las hojas. Danzo. ¿Qué noticias tenemos de los demás países? Pregunta Danzo en una reunión normal del consejo de la aldea. Para después de esta reunión, el consejo de la guerra se reuniría para planear un ataque importante contra sus enemigos. En su guerra civil. Jounin del consejo 4. Por lo que sabemos, una fuerza superior de 50.000 shinobis de una alianza de las aldeas ocultas entre la nube, roca y del sonido se movilizan hacia la aldea oculta entre los remolinos. También sabemos que un ejército de 15.000 shinobis de la aldea oculta entre los remolinos al mando de Carla Uzumaki están yendo hacia la aldea oculta entre la lluvia, donde se cree que se ubica la base de Akatsuki en forma de venganza por la muerte de Yamato Uzumaki a manos de Itachi Uchiha y Kisame Oshikage. Le responde el Jounin dando el informe sobre todo lo que habían conseguido extraer más allá de las fronteras del país del Un Fuego, aunque no sabían a ciencia cierta si era de hace un par de semanas, hace un día o unos meses. Cuando se pronunció el nombre de Itachi, Sasuke se cabreó a niveles que estaban acostumbrados los shinobis del consejo, pero en cambio los civiles no. Sasuke, ¿dónde está Itachi?, preguntó demandante con los ojos a un tinte de locura pensando que él, un Uchiha de élite, es el único que puede derrotarlo en un combate. Jounin del consejo 4. El renegado de rango S Itachi Uchiha, ha sido asesinado por Yamato Uzumaki, a la vez que le daba muerte. Le responde para ser atravesado por un Chidori por parte del Uchiha, no creyendo que la información es veraz. Sasuke. Y no puede ser. Itachi no es tan fácil de derrotar, además el único que lo puede asesinar soy yo. Dice el último Uchiha con una rabia inmensa en su interior, a la vez que la locura comenzaba a incrementarse en su interior al pensar que su objetivo en la vida estaba muerto por alguien que no era él. Eso en la cabeza de Sasuke no le entraba y estaba pensando que Danzo había manipulado la información para apoderarse de los secretos de su clan o utilizarlo como una máquina reproductora de su clan. Eso iba a ser imposible. Los que gobiernan la aldea oculta entre las hojas tendrían que haber sido los Uchihas, y no los inútiles que la gobernaron. Eso eran los pensamientos destrozados de una persona embullándose en la locura cada vez más por haber sido mimado hasta los dientes. Danzo. Mis informantes no mienten, Uchiha.
Le reprendió el Shimura con un tono de enfado porque ya estaba cansado con el Uchiha. El muy inútil había asesinado a varios centenares de shinobis hasta la fecha por no seguir sus órdenes en un combate, cuando él específicamente N0 era el líder de la misión. Si sigues comportándote de esta manera irás a dar directo a una pequeña estancia en interrogación y tortura. Le comenta haciendo que el Uchiha empiece a nublarse su vista pensando que alguien no puede ser superior a él. Sasuke, ¿cómo te atreves tú? Un ser inferior y de un clan que tendría que ser vasallo a mi clan a amenazarme de esta manera. Le exige con la voz para lanzarse sobre Danzo con un Chidori, pero es detenido por los ambos raíz, para con una orden de su señor mandarlo con el departamento de interrogación y tortura para reprimirlo. Danzo, la próxima vez que le pase esto no seguirá con vida. Comenta al aire pensando en un plan, que era básicamente forzar a Uchiha a tener relaciones sexuales con diferentes mujeres y, al tener un número de mínimo 10 mujeres embarazadas con el Uchiha, asesinar a Sasuke y tener a un clan Uchiha fiel a Konoha. Bien, la reunión diaria ha terminado, por lo tanto el Consejo Civil se va de la sala. Ahora, les ordena el viejo halcón de guerra a sus subordinados civiles que obedecen sin rechistar, porque a los pocos que intentar recuperar su antiguo poder en el consejo fueron asesinados en público por órdenes de Danzo. Y así, ¿cómo está yendo el ejército? Le pregunta Yashi sabiendo que se está formando un gran ejército para destruir a las fuerzas rebeldes al mando de Minato, porque oficialmente según las leyes de la aldea oculta entre las hojas, si ocurre una guerra civil, el bando que controla la aldea oculta entre las hojas es el bando legítimo hasta que es expulsado de la aldea o masacrado. Danzo se está reuniendo de manera rápida. Dentro de nada se nos unirán una fuerza de 35.000 mercenarios más, que unidos a los 35.000 shinobis con los que disponemos, los 2.400 ambos de raíz y los 47.000 mercenarios ya reunidos formaremos una fuerza de 119.400 efectivos en total. La idea es lanzar un ataque con unos 50.000 mercenarios, 1.000 ambos de raíz y unos 10.000 shinbois para derrotar de una vez a las fuerzas de Minato Zero, debilitarles para que no signifiquen una fuerza peligrosa para la aldea. Le responde mencionando la fuerza que consistía todas las unidades del bando del viejo halcón de guerra, mientras les comentaba que el ejército que mandaría a destruir a las fuerzas de 42.000 efectivos que comandaba el rayo amarillo de la aldea oculta entre las hojas. Con Danzo y el consejo de guerra, con toda la aldea oculta entre las hojas, sin saber el bando que su señor feudal había escogido en esta guerra. Jounin de la hoja 6. Eso dejará a unos 58.400 soldados para defender la aldea en caso de ataque, pero Danzo-sama, ¿quién comandará el ejército para el ataque? Preguntó uno de los Jounins de la aldea, viendo a su líder esperando la respuesta con todos los participantes del consejo, que eran 4 Jounins, 2 capitanes ambos de raíz, el comandante de los ambos de raíz, los consejeros Amura y Koharu, Yashi Yuga y el propio Danzo Shimura. Danzo. Yashi Yuga se encargará de dirigir ese ejército y destruir a sus enemigos, a todos. No quiero ningún superviviente de esos traidores. Mientras exista alguno, ellos seguirán teniendo apoyos externos como internos del país del fuego. Responde el viejo halcón de guerra observando directamente al líder del clan Hyuga, que al recibir la información de que él sería el comandante del ejército, solamente bajó un poco la cabeza en forma de respeto que eran 4 Jounins, 2 capitanes ambos de raíz, el comandante de los ambos de raíz, los consejeros Amura y Koharu, Yashi Yuga y el propio Danzo Shimura. Danzo. Yashi Yuga se encargará de dirigir ese ejército y destruir a sus enemigos, a todos. No quiero ningún superviviente de esos traidores. Mientras exista alguno, ellos seguirán teniendo apoyos externos como internos del país del fuego. Responde el viejo halcón de guerra observando directamente al líder del clan Hyuga, que al recibir la información de que él sería el comandante del ejército, solamente bajó un poco la cabeza en forma de respeto hacia el último vástago del clan Shimura. POV Naruto varios días después, en la aldea oculta entre los remolinos. Actualmente sabemos que unos 54.000 shinobis de la alianza de Kuno, Iwa y Oto están de unos 30 kilómetros de la aldea, por ello he reunido a todas las fuerzas posibles para lanzarnos sobre ellos. Ahora que no se esperan nuestro ataque, también las fuerzas de Carlos saben de nuestro movimiento sorpresa contra nuestros enemigos, y está esperando el momento para entrar en combate cuando yo les llame. Tatsuya. ¿Quieres lanzarte sobre estos bastardos? Me pregunta Tatsuya, que desde lejos se nota que quiere masacrarlos por querer atacar nuestra aldea natal, al menos la del clan Naruto.
Sí, por lo que sabemos están al mando del Jinchuriki de 8 colas, Killer B, hermano del cuarto maestro Raikage. También sabemos que algo le ha pasado a B haciendo que deje de rapear, que era algo común en él y se comporte como un shinobi más. Le respondo dándole la información que sabemos sobre el líder del ejército enemigo, que para mí era una parte importante de mi plan para acabar con ellos. Las fuerzas de la aldea oculta entre la nube y la roca no se paran de disputar el mando de las fuerzas y las estrategias a tratar, por ello aprovecharemos esa brecha entre nuestros enemigos para hacer que los shinobis de Iwa se adelanten y destruir, si es posible junto a los shinobis de la aldea oculta entre el sonido. Le comento a Tatsuya mirando el mapa que tenía sobre el terreno de batalla, entonces hago mover la ficha que representaba a las fuerzas de Iwa comandadas por la nieta de Onoki, para posicionarla en medio de lo que parece un cruce, pero en realidad es un bosque que aprovecharemos para destruirles. Tatsuya, ¿y cómo piensas forzar a los de Iwa a que se muevan donde tú quieres? Me vuelve a preguntar mirando el mapa, intentando descifrar el plan que tenía en mi mente. Naruto. Es muy sencillo amigo mío, las palabras claves para que se muevan los estúpidos de la aldea oculta entre las rocas son orgullo y señuelo. Orgullo, porque vamos a utilizar su orgullo a nuestro favor, a la vez que un señuelo para que vengan donde nosotros queremos. También sabiendo que los shinobis de la aldea oculta entre la nube no van a querer entablar batalla contra una fuerza menor de nuestros shinobis, ellos les dejarán ir a la batalla, pero no podrán ayudarles porque ya será demasiado tarde para Iwa. Le respondo a la pregunta con una sonrisa, sabiendo la mayor debilidad de nuestro enemigo, era su gran orgullo y ego, a la vez que utilizar un pequeño señuelo para acabar con los shinobis de la aldea oculta entre la roca. Después marcharemos sobre el campamento enemigo a la vez que damos la señal a Carlos de lanzarse a la carga, haciendo que los shinobis de la aldea oculta entre la nube y la aldea oculta entre el sonido están rodeados por sus enemigos. Las únicas opciones que tienen son pelear hasta el final o para escapar y rendirse, pero tienen demasiado orgullo para dejarse ganar, así que haremos una masacre y los campos se teñirán de rojo en los próximos días. Le añado la siguiente fase de mi plan para destruirles. Tatsuya. Eso provocará la destrucción de la mitad de las fuerzas de la aldea oculta entre el sonido, haciendo que la invasión del país de los campos de arroz sea más sencilla, además de debilitar a las fuerzas de las aldeas ocultas entre la nube y roca. Con también la pérdida de orgullo por ser derrotados por una aldea pequeña o potencia pequeña. Menciona Tatsuya con una sonrisa viendo mi plan. Naruto. Mientras estamos hablando entre nosotros dos, la fuerza de invasión comandada por Kimimaro están empezando la invasión con bastante poca resistencia, seguro que la mayoría de las fuerzas del sonido está en su aldea para proteger a su amo. Comento con unas ganas de ver la cara de Orochimaru cuando vea que está siendo invadido y para colmo, la fuerza invasora comandada por un antiguo de sus subordinados. Tatsuya. ¿Y los demás frentes? Me pregunta por los demás frentes batallas, aunque esas zonas actualmente están bastante calmadas. Naruto. Las fuerzas de Iban han derrotado a los 10.000 shinobis leales a Danzo con suma facilidad, además de planear un ataque de represalia a la aldea oculta entre la niebla si vuelven a planear algo parecido, pero viendo que están teniendo problemas internos por el momento no me preocupo. Después Saúl está destruyendo cualquier barco de nuestros enemigos con una fuerza imparable, pero me ha dicho que en el puerto principal de la aldea oculta entre la nube, está aglutinando las fuerzas navales de toda su alianza. Le comento con algo de frustración en el frente de Saúl, porque la construcción de buques de guerra ya está algo acelerada por el conflicto que tenemos, pero igualmente aunque tengamos mejores buques ellos, si siguen en el plan de aglutinar toda su flota, al final a base de fuerza numérica nos van a ganar la batalla naval. También Kurama se está posicionando junto a unos 8.000 shinobis para defender la frontera del país del fuego por caso de posible ataque de los seguidores del último Shimura. Le comento mientras muevo una ficha de 9 colas de color naranja hasta la frontera con el país del fuego. Tatsuya. Estás planeando todo, no deberías tranquilizarte y relajarte al menos un rato. Vale que eres el nuevo maestro Uzukage y estamos en guerra, pero eso no significa que tienes que hacerlo todo. Deja a los demás que hagan parte de tu trabajo para aligerarte, porque estoy seguro que estás trabajando por más de tus capacidades y los clones te están dejando poco a poco con más dolor de cabeza. Me dice Tatsuya acertando, pero no quiero dejar de hacer nada, no puedo ahora, tengo que derrotar a mis enemigos al menos en estas primeras fases de la guerra, para poder descansar y descentralizar tanto el poder que tengo actualmente, aunque sigamos estando en una dictadura militar. Pero algo que me tenía estresado era dónde mandar al frente a mi tío Roldán, porque sé que donde este va a destacar, pero no sé dónde decantar aún más la balanza a nuestro favor.
Mi tío tiene una fuerza de 2500 efectivos con él, que aunque para los frentes terrestres son pocos, en temas navales son más que suficientes, contando con los barcos de guerra con los que dispone. POV normal campamento de la alianza entre las aldeas ocultas entre la nube, roca y sonido. Nos situamos en el campamento militar donde se organizaba un ejército de 54.000 shinobis con el objetivo de arrasar con la aldea oculta entre los remolinos, y acabar de una vez por todas con el clan Uzumaki. El campamento se dividía en 3 secciones, la sección para la aldea oculta entre la nube, que se encontraba en la retaguardia. La sección de la aldea oculta entre la roca, que se situaba en el centro y flanco izquierdo y, la sección de la aldea oculta entre el sonido que se situaba en el flanco izquierdo. Giro. No podemos quedarnos aquí esperando a los inútiles de las aldeas ocultas entre la nube y la roca, mientras nuestros enemigos se preparan para la batalla que se avecina. Orochimaru-sama nos mandó para capturar al máximo posible de shinobis para agrandar sus filas y experimentos. Comenta frustrado Hiro, uno de los subordinados más fieles a Orochimaru y, nuevo miembro de los 4 del sonido, guardaespaldas de Orochimaru. Hiro era alto cerca de una persona más allá de 1,80 m, su piel era pálida como la leche, porque quería parecer lo máximo posible a su amo, por otro lado sus ojos eran oscuros como la noche, a la vez que llevaba un traje de Jounin de la aldea oculta entre el sonido. Jounin del sonido 4. ¿Pero qué debemos hacer? No tenemos suficientes efectivos para imponer nuestro punto de vista contra los Uzumakis. Le pregunta uno de los 5 Jounins que hacían el consejo de guerra de los 6.000 shinobis de la aldea oculta entre el sonido. Pero antes de que pudiese responder a la pregunta de su subordinado, un Chunin de su aldea apareció de golpe interrumpiendo a los Jounins en su reunión. Chunin del sonido 677. Hiro-sama, hemos avistado una fuerza de los Uzumakis cerca de nuestra posición. Al parecer los shinobis de la aldea oculta entre la nube, al no ver que son una fuerza muy numerosa, no quieren lanzarse sobre ellos. Por otro lado, los shinobis de la aldea oculta entre la roca se están organizando para acabar con los enemigos. Le anuncia el Chunin haciendo que los Jounins vean una oportunidad para ganar fama y que su líder les recompense con más poder del que ya tenían, por ello todos miraron a su líder esperando una orden. Hiro. ¿A qué estás esperando? Convoca a todos nuestros hombres, vamos a por estos bastardos de la aldea oculta entre los remolinos a cubrirnos de fama junto a los únicos aliados sensatos que tenemos. Le ordena al Chunin para que vaya a convocar a los efectivos de la aldea oculta entre el sonido para el ataque, nos reagruparemos con los shinobis al mando de la nieta del maestro Tsuchikage y ganaremos la primera batalla contra nuestros enemigos. Comenta para tener el apoyo de los Jounins presentes y, que después de ese comentario rápidamente, se fueron a reunir a sus fuerzas. Fin POV normal POV Tatsuya. Esto va a ser una maldita masacre de nuestros enemigos, la mejor opción sería pactar una paz para no perder a sus efectivos, pero sabiendo su maldita arrogancia que llevan encima, como una armadura que les adorna, dudo mucho que lleguemos a una paz sin derramamiento de sangre de por medio. Comento observando cómo las fuerzas de las aldeas ocultas entre la roca y el sonido se organizaban, para lanzarse sobre los 2000 Jounins de la aldea oculta entre los remolinos que tengo bajo mi mando para la emboscada que tiene planeada Naruto. Jounin del remolino 3400. Tatsuya-sama. ¿Crees que después de esta batalla los bastardos de la nube, roca y sonido decidan rendirse? Me pregunta uno de los Jounins bajo mi mando, haciendo que saque una carcajada por la estupidez que me ha dicho. No voy a mentir que nadie de las fuerzas de Naruto quiere la guerra, pero teniendo a los enemigos que tenemos, se nos hace imposible llegar a un acuerdo de paz. Tatsuya. Créeme que a todos nos encantaría que fuesen cuerdos, pero cuando el orgullo, el ego y la arrogancia de dichos pueblos se mete de por medio, es imposible razonar con ellos salvo que les des lo que quieren. Le respondo a la pregunta viendo como nuestro enemigo, de 24.000 efectivos nos empezaban a rodear, preparaos para el comienzo de la batalla, y espero que nadie se retrate de lo que va a pasar dentro de poco tiempo, porque si no os vais a enterar. Les recuerdo para ver cómo los Jounins que no son miembros del clan Uzumaki, porque saben que también soy alumno de Víctor Sensei al igual que Naruto. Kurotsuchi. Rendiros malditos isleños y dejarnos recopilar todo vuestro conocimiento y os dejaremos vivir en paz. Nos ordena la nieta de Onoki con una arrogancia que se notaba desde lejos, que sus pensamientos eran que nadie podría detener o acabar con su aldea, mientras que las demás aldeas shinobis eran débiles en comparación con Iwa. Tatsuya. Lo siento pero no pienso dejar que saquees mi aldea y te lleves los secretos de mi clan. Le dije adelantándome a mis hombres y mirarles, para que sepan que cuando lance un ataque empiecen a retirarse. Kurotsuchi.
¿Cómo te atreves a decir que no piensas rendirte ante la aldea oculta entre la roca? Me pregunta mirándome a la cara con su rostro con el ceño fruncido, seguro porque ni está saliendo como ella tenía planeado en un principio. Tatsuya. Eres la nieta de Onoki, por ello tendrías que saber que los Uzumakis no nos rendimos ante nadie, ni somos controlados por nadie. Así que ahora. Elemento explosivo. Cañón explosivo. Realice una de mis técnicas, que consistía en juntar mis manos y al separarlas salga una ráfaga de luz, que al contactar con cualquier cosa que no sea aire explota masacrando todo a su alrededor. Al recibir mi orden rápidamente los hombres bajo mi mando junto a mí, empezaron a correr hacia el bosque donde se encontraban las fuerzas al mando de Naruto esperándonos para destruir a las fuerzas de Kurotsuchi. En eso pude observar cómo las fuerzas de Iwa se recomponían después de perder a varios centenares de sus soldados, con la nieta del viejo de Onoki siguiéndonos junto a los 6000 shinobis de la aldea oculta entre el sonido. Jounin del remolino 1000. No me puedo creer que el aviso fuese uno de sus jutsus de elemento explosivo. Me dice uno de los Jounins que tenía a mi lado, a la vez que recibía su comentario, yo dejaba trozos de arcilla por el camino, para forzarles a ir por el camino que teníamos planeados. Tatsuya. ¿Qué te puedo decir? Siempre me ha gustado provocar sustos de muerte a todos los que me rodean, sean amigos o enemigos. Le digo con una sonrisa para con un sello manual haga explotar la arcilla, destruyendo el terreno forzando a los estúpidos shinobis de Iwa y Oto venga directos hacia la trampa, venga chichos que dentro de nada ellos estaremos cubiertos de sangre de nuestros enemigos, elemento viento. Tornado de viento cortante. Realice con rapidez unos sellos manuales, para girarme hacia nuestros enemigos, y expulsar una gran cantidad de aire que forma un tornado de unos 6 metros de altura, que avanza sobre nuestro enemigo muy rápidamente, provocando muertos hasta que seguro, que se disipa al hacer una línea entre los entonces reanude la marcha para alcanzar el bosque y después de unos segundos localizar a Naruto con su katana desenvainada y con una mirada que significaba dolor. Tatsuya. Está hecho. Le digo con una sonrisa por cumplir mi parte de la batalla y rápidamente posar mi mirada en los Jounins que comando, bien chichos preparaos para la batalla que está por venir. Ellos no tendrán piedad por lo que nosotros tampoco. Les comenté a la vez que me preparaba para hacer otra vez, elemento explosivo, cañón explosivo, pero con aún más potencia que antes. Naruto. Y a la carga. Exclama Naruto para yo lanzar mi ataque, a la vez que unos 8000 shinobis y 4000 samuráis de la aldea oculta entre los remolinos se lanzaba al ataque contra nuestros enemigos, y con Naruto al frente con el Rinnegan activado. Continuará. Si les gustó denle like y suscribirse hasta el próximo video. Barzo, man.